Ahí estoy grabando. Sí, yo me fui a buscar, Lara, mi kit de óptica a la facultad el martes a la tarde. Para poder jugar con ustedes. Bueno, entonces, segunda parte de la materia. ¿Qué vimos en la primera parte de la materia? Estuvimos estudiando ondas en medios mecánicos, ¿sí? De todo lo que es el fenómeno ondulatorio, pero desde el punto de vista mecánico. Ahora lo que vamos a hacer es de trasladar todo eso que aprendimos, todo eso formalismo, que es donde aprendimos que las ondas tienen una frecuencia, longitud de onda, periodo, a poder comprender el fenómeno ondulatorio, uno muy particular, que es el fenómeno de los campos electromagnéticos, en este caso. El espectro electromagnético, en particular, nos va a interesar fundamentalmente lo que es el espectro visible, o sea, lo que nosotros conocemos como la luz. Entonces, todo esto, les pido que me vayan haciendo feedback, deberían haberlo ya visto con Ricardo, seguro que lo vieron, y lo que vamos a hacer es un gran repaso de las cosas más importantes que yo considero que van a ser útiles a la hora de hacer la guía, digamos. Entonces, cuando uno se concentra en el espectro electromagnético, encuentra diferentes frecuencias. Fíjense que este dibujito que armé acá tiene dos ejes. Tiene el eje de las frecuencias y tiene el eje de las longitudes de onda, que como ya saben, están relacionadas a través de ¿qué? De la relación de dispersión, perfecto, ¿sí? Entonces, si la frecuencia disminuye hacia la derecha en este dibujito, es porque la longitud de onda crece, ¿sí? Porque son inversamente proporcionales. Entonces tenemos, para frecuencias del orden de 10 a los 22, lo que son los rayos gamma, pero con una longitud de onda de 10 a las menos 13 metros, ¿sí? Después tenemos los rayos X, que ya andan alrededor de 10 a la 19 Hz, y aumentan 3 órdenes de magnitud la longitud de onda. Después tenemos el rango de lo que llamamos luz ultravioleta, que es un rango bastante grande. Pasamos a el rango que más nos va a interesar, que es el rango visible. Ahora vamos a ver exactamente en qué longitudes de onda y en qué frecuencias anda esto. IR con infrarrojo, IR representa el infrarrojo. Microondas, y finalmente las ondas de radio. Fíjense que las ondas de radio ya estamos hablando del orden de los centímetros, mientras que arrancamos hablando de 10 a la menos 13 metros para los rayos gamma, ¿sí? Entonces tenemos un montón de tipos de ondas diferentes a lo largo de nuestro espectro electromagnético. El que más nos va a interesar en esta parte de la materia es el espectro visible, el cual ronda entre los 400 nanómetros y los 780 nanómetros. Es probable que si buscan en bibliografía, páginas web, bla, 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 encuentren que el espectro visible inicia y finaliza en números diferentes, todos siempre alrededor de 400 y siempre alrededor de 780. Eso es porque la luz, o lo que nosotros interpretamos como la luz, que está definido en función de lo que nosotros vemos como colores, ¿sí? Va a depender un poco de quién es el instrumento óptico que está siendo utilizado. Entonces a veces van a decir que es 410, a veces van a decir 400 nanómetros, ¿sí? El inicio de lo que es el espectro visible. Muchos también incluyen parte de lo que es el UV cercano, del UV cercano al visible, y algunos incluso ponen parte del IR cercano, ¿sí? Los nanómetros, ¿quiénes son los nanómetros? Los nanómetros, fíjense acá les dejé algunas escalas. Los nanómetros son fíjense, 1 metro, que es la escala que más conocemos nosotros. Sabemos que es 1000 milímetros, pero también va a ser 1 por 10 a la 6 micrones, y va a ser 1 por 10 a la 9 nanómetros, y 1 por 10 a la 10 Armstrong. Es decir, que un nanómetro es la millonésima parte, la 1000 parte del metro. ¿Está bien? La luz
visible anda en orden entonces de los cientos de nanómetros. Ese es el rango de la luz visible. Los rayos gamma, que hablamos de que tienen esta frecuencia y esta longitud de onda de 10 a la menos 13, son los que interaccionan, por ejemplo, con el núcleo atómico. El rango visible, tiene una longitud de onda tal que es mucho menor que los objetos diarios, ¿sí? Hay que ver qué objetos son los que interaccionan con el rango visible. Y las microondas, por ejemplo, son del orden de la frecuencia de resonancia de las moléculas de agua de los líquidos y sólidos. Entonces, por ejemplo, es bastante simpático entender por qué el microondas se llama microondas. El microondas, si se acuerdan de las frecuencias de resonancia que vimos en la primera parte de la materia, nosotros teníamos la molécula triatómica, se le pone valores reales a las cosas para que eso sea una molécula de agua aproximadamente. La frecuencia de resonancia de esa molécula de agua está en el orden de los gigahertz. Entonces el microondas lo que hace es excitar esa frecuencia de resonancia para que el agua se agite y con esa agitación calentar. ¿Sí? Ese es el principio de funcionamiento del microondas. Van a encontrar que igual no es exactamente la frecuencia de resonancia porque hay un montón más de vericuetos alrededor, pero es del orden, eso es lo importante. ¿Sí? Así que la conclusión a la que yo quiero llegar es que es muy importante el rango de los objetos que yo estoy estudiando para saber qué onda es la que va a interactuar con ese objeto, o de qué manera tal onda interactúa con ese objeto. Es decir, yo tengo la mesa de mi escritorio, claramente no va a ser lo mismo para la mesa de mi escritorio interactuar con rayos gamma, con el rango visible, o con, no sé, las ondas de radio. Cada una de esas ondas se va a reflejar de manera diferente, y ya me estoy adelantando porque estoy diciendo que se va a reflejar de manera diferente en mi escritorio. Entonces, en particular, en el rango que más nos interesa, que es el rango visible, vamos a ver que hay tres formalismos, tres approaches diferentes para poder decir cómo la luz del rango visible interactúa con los objetos. En algún momento voy a dejar de decir la luz del rango visible, porque para nosotros la luz del rango siempre es en el rango visible, pero sepan que para diferentes personas a veces la luz no está representada solo por el visible. Por ejemplo, la gente que trabaja en rayos X le llama luz sincrotrón, por ejemplo. O sea que, por eso repito, la definición de luz es muy dependiente del instrumento óptico que estamos utilizando para registrarlo. Entonces, en el caso de que la longitud de onda sea mucho más chiquita que los objetos, por ejemplo, que el escritorio, vamos a poder usar lo que se llama la descripción geométrica, es decir, vamos a interpretar a la luz como un rayo, simplemente eso. La luz va a ser un rayo que se propaga en forma rectilínea hasta que encuentra una interfaz, y en esa interfaz van a suceder cosas. ¿Sí? Bien. Eso siempre y cuando la longitud de onda sea mucho más chica que el objeto. Cuando ya la longitud de onda anda alrededor del tamaño de los objetos, no vamos a poder seguir utilizando esta descripción geométrica, que es una descripción más sencilla, sino que vamos a tener que recurrir a lo que llamamos la óptica física. ¿Sí? Y ahí va a volver a venir este concepto del fenómeno ondulatorio que estudiamos tanto en la primera parte de la materia, para estudiar fenómenos tales como la polarización, la interferencia y la difracción. Finalmente, cuando la longitud de onda es más grande que los objetos que estoy estudiando, hay que considerar al objeto como una partícula, y ahí ya nos vamos a meter en el campo de la óptica cuántica, y no es el único de los tres approaches que no vamos a abordar en esta materia. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a limitar a hablar de la descripción geométrica y de la óptica física. No estamos en condiciones aún de hablar de óptica cuántica. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué tengo diferentes approaches, diferentes formalismos para estos dos rangos? ¿Sí? Claramente es posible llegar a partir de la óptica física a la descripción de la óptica geométrica. ¿Sí? Lo que sí es bastante más engorroso en forma de cuentas llegar a toda la descripción de la óptica física para llegar a los rangos de óptica geométrica, con lo cual es mucho más sencillo trabajar con óptica geométrica para el rango adecuado. Bien.
Entonces, otros resúmenes de cosas que vieron con... Todo esto, de alguna manera, lo vieron con Ricardo, ¿no? Bien. Cualquier cosa me interrumpen, si quieren preguntar algo, abren micrófono, lo que quieran. Bien, entonces, como decíamos antes, de la descripción geométrica, la base de la piedra fundamental es que el rayo que voy a representar a la luz se define como una línea recta que corresponde al flujo de energía de la luz. O sea, si la luz viaja, si yo tengo la fuente de luz acá a la izquierda y se propaga hacia la derecha, voy a tener una línea recta que viaja de izquierda a derecha diciendo cuál es el flujo de energía. Y ese flujo de energía va a corresponder con la dirección de propagación. Y ahí volvemos a la primera parte de la materia. La dirección de propagación, cuando nosotros vimos todo lo que es cuerdas, por ejemplo, lo vimos en una única dirección, en el eje X. El pulso viajaba en el eje X. Esa era la dirección de propagación. Pero si yo ahora tengo una sábana y tengo una dirección de propagación en el plano, ese K, esa dirección de propagación, perdón, va a tener componente X y componente Y. Bien, a ese vector que me marca cuál es el flujo de energía o la dirección de propagación lo voy a llamar K vector, y es lo que vamos a llamar el vector de onda. ¿Sí? Y que siempre es perpendicular al frente de onda, es decir, si yo muevo la sábana en forma derechita, por decirlo de una manera, la onda va a ser, no sé si están viéndome en la pantalla, pero la onda va a ser exactamente esto, y el frente de onda es un frente de onda plano, mientras que el vector de onda es perpendicular. La dirección de propagación es perpendicular al frente de onda. Si yo tiro una piedrita en el agua, ¿sí? La piedrita en el agua va a ser un frente esférico, como el que está dibujado acá. Entonces, el vector de propagación, la dirección de propagación, es una dirección de propagación radial, que es perpendicular siempre al frente de onda esférico. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? El módulo de este vector de onda va a estar relacionado con el K, con el número de onda que vimos en la primera parte de la materia. Bien, entonces, la descripción geométrica de la luz, históricamente vieron con Ricardo un montón de información súper histórica, seguro, porque al menos el cuatrimestre pasado también lo hizo, sobre cómo surge históricamente mediante leyes fenomenológicas. Es decir, hay 5 afirmaciones desde... hay 5 afirmaciones acerca de qué le pasa a la luz cuando uno hace la descripción geométrica, ¿sí? ¿Alguno puede contarme cuáles son esas 5 afirmaciones? ¿O alguna de esas 5? La primera es que en un modo homogéneo el rayo es derecho, algo así, ¿no? Por favor, repetime porque no te escuché. Ah, sorry. Que en un medio homogéneo el rayo va derecho. Bien. En un medio homogéneo los rayos son líneas rectas. ¿Qué es un medio homogéneo? Un medio sin discontinuidades. O sea que es todo igual. Sí, donde el índice de refracción es el mismo. Bien. Ok. Entonces yo voy a tener lo que se llaman medios isótropos y medios homogéneos, ¿sí? Los isótropos son los que yo no puedo distinguir entre la dirección X y Z. Todo igual para todos lados. Y homogéneo también implica que no tiene incrustaciones, porque yo puedo tener, ¿sí?, un medio con incrustaciones, pelotitas o bolas de aire, por ejemplo, burbujas de aire, que sea isótropo, porque hay bolitas de aire para todos lados, siempre igual, ubicadas, siempre, pero no es homogéneo porque tiene bolitas de aire. ¿Está bien? Entonces, uno tiene lo que se llaman medios isótropos y homogéneos. Entonces, si no me Para encuentro distinguir con... eso pueden pensar, perdón Luz, pueden pensar en un pelotero. Si se meten en el centro del pelotero, pueden ir para todos lados, o sea, no pueden distinguir para dónde van. O sea, siempre, cualquier dirección es igual, tiene la misma cantidad de pelotas, igual de desordenadas. Pero está lleno de pelotas y espacios y lugares, y no es algún medio homogéneo eso. ¿Está bien? ¿Quedó claro la diferencia entre isótropo y homogéneo? Bien.
La siguiente es que ante una superficie de separación de dos medios homogéneos, y ahí me la completan ustedes. Sí, Justina. Bien, perfecto. Hay un rayo reflejado en el primer medio y un rayo transmitido en el segundo medio. Esto tiene una analogía absoluta con lo que vimos de cuerdas. El día que Paulina explicó que hay una unión entre una cuerda de una densidad y una cuerda de otra densidad, tengo una discontinuidad y tengo un haz reflejado, o una onda reflejada y una onda transmitida. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. El rayo incidente y el rayo reflejado y el rayo transmitido están contenidos en el mismo plano definido por el rayo incidente y la normal a la de separación, y a eso se le llama plano de incidencia. Les presento a la normal. La normal, como dice su nombre, es la línea perpendicular a la interfaz que estoy estudiando. Si estoy estudiando, vamos a estudiar interfaces planas en este momento, pero si llego a estar estudiando una interfaz curvilínea, va a ser la normal a la recta tangente en el punto que estoy estudiando. ¿Está bien? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una superficie esférica, bueno, será la recta tangente en el punto en el que llega el haz, y es la normal a la recta tangente. Entonces, el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo transmitido están las tres en el mismo plano, son coplanares, se dice, en el plano justamente definido por el rayo incidente y la recta normal. ¿Está bien? Este haz y esta normal forma lo que llamamos el ángulo incidente. Siempre los ángulos, pero en esta parte de la materia, van a estar definidos entre el rayo y la normal. Vamos a medir, mejor dicho, desde la normal al rayo. Entonces nosotros vamos a medir así los ángulos de los haces incidentes. Si el haz viene justo en la dirección normal, eso va a ser 0 grados, y eso va a ser justamente incidencia normal. Si el haz llega hasta 90 grados de incidencia, eso va a ser lo que vamos a llamar incidencia rasante. Bien, cuarta ley. El ángulo reflejado, θr lo vamos a llamar, que forma con la normal, es igual, ese ángulo es igual al que forma el rayo incidente con la normal. Es decir, que el ángulo θr es exactamente igual al ángulo θi. Esa es la cuarta afirmación que tiene esta ley, este conjunto de leyes fenomenológicas, ¿sí? Que ahora las vamos a mirar un poquito con el láser. Entonces, fíjense que esto tiene todo el sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no cambié de medio. Mi rayo reflejado está en el mismo medio que mi rayo incidente. Y esto se parece mucho a la onda reflejada en la cuerda con la primera densidad, que tenía el mismo K, y lo único que hacía era cambiar la dirección. ¿Sí? No estoy hablando de intensidad. ¿Sí? No estoy diciendo que la intensidad del rayo reflejado es igual a la intensidad del incidente, porque eso no es así. Estoy diciendo que el ángulo es el mismo. ¿Está bien? Bien, y la quinta de estas leyes es la siguiente. El cociente, observan que el cociente entre el ángulo transmitido, el seno del ángulo transmitido, y el seno del ángulo incidente, solo depende del medio de incidencia y del medio de transmisión. Esto lo ve por primera vez este señor que cuesta tanto decir, que es Ibn Sal, en el año más o menos 1000 después de Cristo, pero no fue conocida esta ley hasta que Snell la volvió a anunciar 500 años después. Deben haber hablado un rato largo de esto con Ricardo. Bien, entonces la pregunta del millón es ¿quién es esa constante? Lo único que sabemos de esa constante es que depende del medio 1 y del medio 2, es decir, incido con el haz, mido el seno del ángulo, mido el seno del ángulo incidente, mido el seno del ángulo transmitido, hago el cociente y ese número se mantiene, siempre, siempre, siempre se mantiene.
¿sí? O sea que todo depende de si puse aire arriba y agua abajo, aire arriba, vidrio abajo, vidrio arriba, agua abajo, ¿sí? Siempre depende de ese cociente. Entonces, imagínense que tengo una interfaz que tiene aire arriba y agua abajo. ¿Cuál es la característica o lo que los diferencia al medio agua del medio aire? ¿Qué vimos en la primera parte de la materia? Bueno, yo mismo la spoileo porque está acá abajo, soy piola. Pero lo que cambia es cómo están constituidos esos materiales, ¿no? No es lo mismo tener un gas que tener un agua, que tener un líquido. No es lo mismo tener agua que tener etanol o ácido clorhídrico. La manera en que están ligados los átomos y moléculas, los enlaces, hace que vimos que eso va a determinar cuál es la velocidad de propagación de las ondas. Vimos, por ejemplo, que una onda en un gas tarda más en propagarse que una onda en un sólido, simplemente por la rigidez del propio sólido. ¿Estamos? Entonces, si eso es lo que las diferencia, hay algo asociado con la velocidad de propagación. Es decir, tengo un medio 1 que está caracterizado por una velocidad de propagación y un medio 2 que está caracterizado por otra velocidad de propagación. En particular, si uno de esos dos medios es el vacío, sabemos que esa velocidad de propagación va a ser la velocidad de la luz en el vacío, que ya conocemos, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Ahora, los medios no son el vacío. Eso lo sabemos. Entonces, si la velocidad de la luz es la velocidad más alta que podemos tener, si quieren, ¿cómo van a ser las velocidades en agua, en aire, en ácido clorhídrico, en vidrio? ¿Cómo van a ser respecto de la velocidad de la luz? Son menores. Entonces seguro que podemos definir un parámetro n, tal que podemos decir que la velocidad en el medio, no sé, tal, en el medio agua, es un cociente que disminuye la velocidad de la luz en tanto. ¿Sí? Entonces, y seguro que ese n es mayor a 1, o igual en el caso de que esté hablando del vacío. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. A ese parámetro n lo vamos a conocer como índice de refracción. Ese índice de refracción es lo que va a caracterizar al medio desde el punto de vista óptico. Si quieren, una manera bastante coloquial de verlo es pensarlo como una especie de densidad óptica. ¿Sí? Entonces, si yo quiero nadar en agua o quiero nadar en aceite, me va a costar más, voy a tener una velocidad menor en un medio que en el otro, porque un medio es más denso y no me va a dejar moverme. Bueno, a la luz le pasa parecido. Entonces, esa densidad óptica está representada por el índice de refracción. Internamente en el material tiene que ver con que la luz se quiere propagar en el medio y se encuentra con un medio con un montón de bolitas e interacciones y empieza atómicamente, o en escala molecular, a reflejarse y transmitirse internamente en ese medio, que como es homogéneo, genera un frente de onda plano, pero que en forma efectiva viaja más lento de que si estuviera en el vacío. ¿Sí? Eso si quieren en algún momento lo podemos charlar más profundamente. Entonces, índices de refracciones típicos. Vimos que el índice del vacío, ya sabemos que lo vamos a definir como 1, porque cuando el índice del vacío es 1, tenemos que la velocidad de propagación en el medio es exactamente la del vacío. Ahora, fíjense, el índice de refracción del aire es apenas más alto que la del vacío. Luego tenemos el índice de refracción del agua, es muy conocido, como 1,33, la del alcohol, esto es etanol, estas son las siglas del etanol, dice, es 1,36. Después tenemos el vidrio común, si yo agarro un pedazo de vidrio del vaso de mi casa, eso tiene un índice de refracción que va a depender del vaso que esté usando, pero va a andar alrededor de 1,45, mientras que si agarro cuarzo, por ejemplo, que es un cristal, significa que hay un ordenamiento cristalino, eso tiene un índice de 1,54. ¿Sí? El cuarzo y el vidrio
en particular, son el mismo material. O sea, los dos son lo que se llama sílica, o dióxido de silicio. Si uno se mete adentro del material, del vidrio y del cuarzo, lo único que va a haber son átomos de silicio y átomos de oxígeno, CO2, ¿sí? Ahora, la manera, el ordenamiento en que está puesto en el vidrio común, no hay ningún ordenamiento, mejor dicho, ¿sí? Entonces voy a llamar que eso es un material amorfo. Y eso va a dar, esa cosa de que no hay ordenamiento me va a dar lugar a un índice de refracción más chico que en el cuarzo, donde si yo me paro en un silicio, veo exactamente a mi alrededor el mismo ordenamiento de que si me paro en un oxígeno más allá. ¿Se entiende esto? Típicamente, entonces, los medios cristalinos, como el diamante, tienen índices de refracciones más altos que los materiales amorfos. Esa es la conclusión a la que quiero que se lleven. Entonces, seguimos. Yo me puse a hablar de índices de refracciones porque me encanta, pero, exacto, o sea que cuanto más ordenadito es más alto el N. Perfecto, Facu. Sí, van a ver doble refracción con Ricardo. Bien, entonces, nos quedamos diciendo quién cuerno será esta constante. Yo me puse a hablar de índice de refracción, pero no hablamos de la constante. Entonces, veamos el siguiente esquema, que por ahí ya lo vieron con Ricardo, no lo sé. Tengo un frente de onda plano. ¿Lo ven al frente de onda plano? Voy a agarrar mi Wacom para escribir. ¿Lo ven al frente de onda plano acá? Ahí. Ese es el frente. Y este es el vector K. Bien. Tengo un frente de onda plano. Llega a la interfaz. ¿Qué va a pasar con ese frente de onda plano? Si agarro este rayo, va a llegar antes que este, a la interfaz, a la discontinuidad. Entonces, a un tiempo T2, distinto de T1, más alto en particular, T2 más grande que T1, lo que va a pasar es que este rayo va a refractarse, se dice, va a transmitirse y va a llegar por acá, mientras, recuerden que tiene otra velocidad, ¿sí? Y mientras que este va a haber llegado hasta la interfaz. Entonces, este recorrió un camino en el medio 2 y este recorrió un camino en el medio 1. Imagínense que el medio 2 tiene un índice de refracción más alto, entonces la velocidad es menor, entonces recorrió menos, y este recorrió más. ¿Se entiende esto? Entonces, aplicando trigonometría simple, veo que el seno del ángulo de incidencia, que es este que está acá, este que está acá, y por trigonometría puedo ver que es este que está acá, es la distancia que recorrió el haz en el medio 1, B1 por T, esto que está acá, dividido D, que es el espacio entre los dos rayos que estoy estudiando, y por otro lado veo que el seno de θ t es B2 por la distancia D, dividido la distancia D. ¿Sí? O sea, estoy mirando este pedacito y este pedacito en función de los senos. ¿Por qué estoy mirando esto? Porque me había dicho la ley fenomenológica que el cociente, este cociente me tenía que dar constante. Entonces, me fijo cuánto vale el seno de θ i, B1t por dividido D, lo anoto, seno de θ t, lo mismo, ahora estoy estudiando al mismo tiempo, entonces el tiempo se va. Y la distancia es la misma, esta distancia D. Y además, buenísimo, porque me queda independiente de los rayos que estoy estudiando. O sea, está buenísimo, porque si me queda dependiente de qué rayo estoy estudiando, estoy en el horno. No puedo estudiar un frente de onda plano sin tener que limitar a qué rayo estudio. Ahora, la velocidad, me queda el cociente de la velocidad en el medio de arriba dividido el cociente de la velocidad del medio de abajo. Ahora, esa velocidad es la velocidad de la luz dividido el índice de refracción, y lo mismo para el medio de abajo, la velocidad de la luz respecto al índice de refracción. La velocidad de la luz desaparece, y entonces encuentro que esa constante no era más que
el cociente del índice de refracción del medio de abajo dividido el índice de refracción del medio de arriba. Y eso llegamos a la ley de Snell, o la ley de Insall, que es N1 por el seno de tita I igual a N2 por el seno de tita T. ¿Sí? Y esta es la ley a la que queríamos arribar. Lo que vieron con Ricardo, y de lo cual voy a hablar muy poquito, es que pueden llegar a esta ley a principio, utilizando el principio variacional de Fermat, ¿sí? ¿Quién me cuenta qué era el principio variacional de Fermat? El rayo de luz toma el camino más, no el más corto, sino con el que llega en menos tiempo. Bien, perfecto. Ahí vuelvo, Emiliano, entonces. Yo estoy mirando. Lo que me había dicho la ley fenomenológica es que el cociente de los senos me daba una constante. Así que yo quiero saber cuánto vale el seno de tita I y cuánto vale el seno de tita T. Entonces, vengo a este dibujo, y el tita I, que es este, y que es este, y que a su vez es este, ¿sí? Fíjate que estos dos, esta línea negra y esta línea roja forman un ángulo de 90, y que la normal y la interfaz también, así que este ángulo tiene que ser igual a este, por consecuencia. Entonces también es este tita I que está acá. Entonces el seno de tita I tiene que ser esta línea verde que estoy dibujando acá, B1 por T, esta distancia dada por B1 por T, dividido D. Y el seno de tita T, que también es este angulito que está acá, tiene que ser B2 por T, dividido D. ¿Está bien ahí, Emiliano? Fantástico. Bien, volvamos al principio de Fermat. Entonces, como decían por ahí, no me acuerdo quién habló, el principio de Fermat nos dice que la trayectoria que siguen dos rayos para ir de un punto A a un punto B es aquella cuyo camino óptico es estacionario respecto de todas las variaciones de la trayectoria. ¿Qué significa eso dicho así? Significa que si yo tengo un punto A y tengo un punto B, yo puedo encontrar 1000 caminos para ir de A a B. Puedo ser tan intrincada como se me ocurra. Ahora, lo que hace el principio de Fermat a través de esa integral, es decir, si yo integro entre todos los caminos posibles el camino óptico, cuando esto es estacionario, entonces ese es el camino elegido. Es decir, básicamente es lo que dijo el compañero, que es que va a llevar el menos tiempo posible. Y el que va a llevar el menos tiempo posible para recorrer desde A a B, en ese dibujito que yo hice ahí, claramente es la línea recta. Si no hay ninguna interfaz. Ahora, lo interesante, claramente hagan esa cuenta, es una pavada, ahí está la integral, hagan la integral de proponer que viaja en un medio constante, integren y deriven, y cuando encuentran cuál es igual a 0, van a encontrar que el camino posible es la recta, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda por definir es camino óptico, ¿sí? Porque en realidad no es únicamente el camino, como línea, como recorrido, como distancia, sino también está sopesado por quién es el índice de refracción, ¿sí? Eso es importante. Entonces se define el camino óptico como el índice de refracción por la distancia recorrida. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio en la guía que dice, tengo un punto A, ubicado en AX, ahí, y tengo un punto B, ubicado en BX, BY. ¿Quién es el punto C en un espejo tal que cumpla con la ley de Fermat? Entonces, básicamente uno es intuitivo, ¿no? Dice el punto medio entre A y B es el punto C. Eso es lo que uno esperaría que dé la cuenta. Pero ¿por qué no hace esto el espejo? ¿O por qué no hace esto el espejo? Son todos caminos posibles. Como caminos hay un montón de, siempre que sea pasando por el espejo, ¿no? Entonces lo que me pasa, justamente lo que me pregunta es quién es C. ¿Por qué es más tiempo? Bueno, pero eso es lo que tenemos que demostrar con el principio variacional.
¿sí? Entonces, lo único que yo les dejo acá es cómo escribir entonces el camino óptico que tengo que hacer para meter a esto integral, y después tengo que derivar e igualar a 0. Entonces el camino óptico se va a escribir como N1, ¿sí? Que es el único medio que tengo en cuestión, por el recorrido que me lleva a ir de A a C. Entonces, ¿cómo escribo eso? Lo tengo que escribir como una distancia, y la distancia va a ser x menos ax al cuadrado, más ahí, sería y menos ahí, pero resulta que me vale 0 este punto. Entonces, ahí al cuadrado. Y después tengo que escribir lo mismo para la parte del B, la distancia que va desde el punto C hasta el punto B. Acá es fácil, porque estoy siempre al mismo medio, pero sí, lo que seguramente siguieron con Ricardo es estudiar el caso de la ley de Snell y reproducir la ley de Snell a través del principio de Fermat. Y acá hay un cambio de medio. Entonces, para que el principio variacional tenga sentido, tengo que poner los índices de refracción correspondientes en lo que llamamos el camino óptico. ¿Está bien? Tengo que tocar muchos temas hoy, ¿sí? Así que es importante de que si hay algo en donde no me siguen, me frenen y preguntan. Bueno, vean que se recupera entonces para el caso del espejo que θ incidente es igual al θ reflejado. Y hagan la cuenta que deben haber hecho con Ricardo. ¿La hicieron con Ricardo? De que devuelve el principio variacional, devuelve la ley de Snell. Buenísimo. Bien. Vamos a lo nuestro entonces. Miremos un poco la ley de Snell. Acá está la ley de Snell, la ley de IMSAL. Y supongamos que tenemos una interfaz aire-agua, ¿sí? Y un ángulo de incidencia de 30 grados. Entonces, quiero saber cuál es el ángulo transmitido. Entonces vengo acá, reemplazo por los valores, así de simple, y encuentro que el ángulo transmitido es 22,08 grados. Por favor, tengan cuidado cómo trabajan con la calculadora en estos ejercicios, ¿sí? Siempre lo que va dentro del seno no importa, puede estar en grados o en radianes, pero la calculadora trabaja en las unidades que están poniendo, ¿sí? Porque después aparecen los errores involuntarios. Entonces, lo interesante de acá es observar que el ángulo transmitido que obtuve es menor que el ángulo incidente. Es decir, que que me acerqué a la normal. Seguramente voy a poner la conclusión más adelante. Entonces, fíjense que si hubiera incidido desde agua, ahora el medio de incidencia es agua, el ángulo transmitido que obtengo cuando reemplazo todos estos valorcitos es más grande que el ángulo incidente. Es decir, que quién es el ángulo transmitido va a depender de si voy de un medio más denso a uno menos denso, o de un medio menos denso a uno más denso, ópticamente hablando, ¿sí? Entonces, generalicemos. Si el seno de θt lo despejo en función del cociente de índice de refracción, es igual a n1 sobre n2 por el seno de θi, y yo venía de un medio menos denso a un medio más denso, el rayo transmitido se acerca a la normal, ¿ven? Tengo un ángulo y se acerca a la normal. Si voy de un medio más denso a uno menos denso, este cociente me da mayor que 1, y entonces el ángulo transmitido es mayor que el ángulo incidente siempre. ¿Sí? Bien. Ahora, concentrémonos en el segundo caso, que seguramente ya lo vieron con Ricardo también. Supongamos que estamos en este segundo caso, es decir, voy de agua a aire. El medio incidente es el agua, y voy hacia el aire. Entonces, yo empiezo a aumentar. Esto significa que voy aumentando mi ángulo incidente. Sí, vamos a dibujar de vuelta.
Tengo la normal, tengo un ángulo incidente, y el ángulo transmitido, ¿qué hace? Se acerca. Bueno, lo acerqué demasiado. No puedo dibujar bien. ¿Qué pasa? Vamos de vuelta. Aumento el ángulo incidente y esto va cada vez ir más cerca. Aumento un poquito más el ángulo incidente y esto cada vez va más arriba. Va a llegar un momento donde yo tengo un ángulo incidente, este rojo, y el haz es paralelo a la interfaz. ¿Sí? A ese, ahora te contesto, Justina, a ese ángulo incidente en el cual sucede que justo el haz transmitido viaja paralelo a la interfaz, a ese ángulo, o sea que θt vale exactamente 90 grados, a ese ángulo incidente se lo llama ángulo de incidencia crítico. ¿Sí? ¿Qué es lo confuso? Todavía no es ni reflexión externa ni interna, es una reflexión total. Ahora vamos a ver qué es, cuándo es interna, digamos, pero en principio es reflexión total. Yo tengo una interfaz, ahora vamos a ver cuándo se lo llama interna. Yo tengo una interfaz y el haz incidente no se transmite. Entonces, si no te transmite, ¿qué le pasa? A algún lado tiene que ir la energía. ¿A dónde va la energía? Se refleja todo, tal cual. Entonces, tac. Por eso se llama reflexión total. Ángulo de reflexión total. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo es este θ crítico? ¿Cuándo sucede θ crítico? Bueno, entonces voy a mi ley de Snell. Opa, ¿qué pasó acá? Puse algún tipo de full screen sin darme cuenta. Entonces voy a mi ley de Snell y digo, bien, estoy incidiendo con, ¿quieren full screen? Lo pongo en full screen, no sé ni qué hice. F11 supongo. Sí, ahí está. Y ahora, ¿cómo me acerco? Creo que no podés en full screen. Claro, el tema es que no puedo hacer zoom. Eligen ustedes cómo verlo. Control más ruedita. Ah, mira. Bien ahí. Bueno, ahí vamos entonces. Entonces voy a... Sí, parece que tengo una pantalla... No, estoy más incómoda yo, chicos. I'm sorry. Entonces, no puedo hacer esto de ver dos hojas al mismo tiempo. Entonces, tengo el ángulo θ crítico, que es el que estoy incidiendo. Si estoy en el ángulo θ crítico, que es en el que incido, es porque θt vale 90 grados. Y entonces el seno de θt vale 1. Y entonces ahí puedo despejar y decir que el seno de θ crítico es exactamente n2 sobre n1. Y ese es el ángulo de reflexión total. Para ir desde el medio agua al aire, del vidrio al aire, o del vidrio al agua, o lo que sea. Siempre de un medio más denso a un medio menos denso. ¿Está bien? Entonces, antes de hacer un ejercicio de la guía, vamos a ver si sale alguna de las cosas que quería mostrarles hoy. Van a tener que esperar un segundito que cambio de pantalla. Y yo cómo hago esto ahora. Vamos a dejar de compartir. Y ustedes lo que tienen que hacer es tratar de ver mi otro usuario. ¿Sí? ¿Ven la pantallita ahí o no? Traten de que alguien me hable, porque ya acá del celular me cuesta más leer todo. Sí, se ve todo bien. Buenísimo. Entonces,
La idea de esto es que ustedes tengan experimentos muy simples para poder hacer en casa y jugar mínimo, ¿no? Entonces, esto es una caja de tarjetas que le robé a mi marido, y tengo un punterito láser acá, y lo que metí dentro de la cajita de tarjetas es agua. Lo único que hice fue agregarle un poquito de tiza, de polvo de tiza, para que se vea mejor el trayecto de la luz. Si ustedes usan agua muy limpia, el trayecto de la luz no lo van a ver, le tienen que sacar un poquito de homogeneidad, justamente para poder ver el rayo. Es como cuando uno usa un láser en el aire y no lo ve, y si alguien fuma y tira humo, sí se ve. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es ir con el puntero láser, desde aire, que es donde está el láser, al agua, y ustedes tienen que ver el haz acá. Entonces, a ver si esto lo bajo un poquito. Ahí. Entonces ahí estoy en incidencia normal, y fíjense que si yo empiezo a aumentar el ángulo de incidencia, el haz, o sea, la línea que ustedes tienen que hacer derecha con el láser para saber cuál es la dirección del láser, no es la misma que la del láser adentro del agua. A medida de que yo aumento el ángulo de incidencia, ¿sí?, el ángulo transmitido es menor que el ángulo de incidencia, y en particular se acerca a la normal. ¿Se ve esto? ¿O lo veo solo yo? Se ve bien, se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Voy a ir desde abajo para indicar que estoy yendo desde el agua ahora. Entonces, si voy desde el agua, fíjense el haz, y ahora necesito el cuaderno. A ver si lo logro. El haz de salida por el aire, esto es difícil de hacer, en el laboratorio es más fácil, tiene un ángulo que es distinto al del aire. En el agua, incido, ahí se ve cuál es la dirección que sigue ahí en el vidrio, ¿lo ven? En el acrílico, que es la dirección que está haciendo, que el ángulo es distinto y se abre respecto de la normal, respecto del haz que está dentro del agua. ¿Sí? ¿Lo ven? Que el ángulo se abre. Sí, se ve. Gracias por hablarme, porque no leo nada. Entonces, fíjense que si yo empiezo a aumentar, ahí veo perfectamente el ángulo de reflexión total. Si yo pongo el cuadernito arriba, no tengo ningún haz. Y el haz se está reflejando completamente en la superficie del agua. Eso es la reflexión total que estábamos dibujando en el PDF, ¿sí? Eso es porque pasaste de arriba del ángulo máximo, ¿no? ¿Cómo? Después de que pasás del ángulo máximo, siempre vas a tener reflexión total. Fíjense, si yo pongo en este ángulo, que es un ángulo cualquiera, en donde no tengo reflexión total, tengo en el cuadernito, a ver si lo logro enganchar para que lo vean. Necesito subir esto. Ahí. No podés ver el chat, pero estamos todos sorprendidos. Sí, gracias. Ahí ven el haz transmitido. Ahí está el haz transmitido, sí. Y lo pongo por debajo. Voy a tener, no miren las cosas que están en mi mueble, voy a tener un haz reflejado. Entonces ahí se cumple, ¿ves? Parte está reflejado, parte está transmitido. Ahora, cuando yo voy y me paro exactamente, bueno, en alguno de los conjuntos de ángulos, porque no es un solo ángulo, yo vengo paseando, y en un momento voy a tener, ahí se ve divino, porque aumenta la cantidad de reflejado, que estoy en el ángulo de reflexión total. Si yo sigo aumentando el ángulo de incidencia, sigo en ángulo de reflexión total. O sea, se sigue reflejando totalmente. Si te quita crítico, siempre reflejo totalmente. Y en el cuadernito no hay nada. No hay haz transmitido. Luego, disculpa. Uy, no sé, creo que interrumpió Lara. No, dale, Marcos.
No, te iba a pedir que quería ver qué pasa si, o sea, si tenés el láser totalmente derechito, vertical, cómo queda la luz. Voy desde el agua, no voy a ver mucho. Tengo en el cuadernito, siempre tengan un cuadernito blanco para ver las cosas que quieren ver de los haces. Si trabajan con punteros no va a pasar mucho, pero siempre cuidado con los ojos y con las reflexiones. Ahí se ve que estoy en incidencia normal, y claro, no voy a ver el haz reflejado en incidencia normal porque entra en la misma dirección del láser. Y si eso, o ahí se ve que tengo el spot transmitido y debería tener, si mirás mi dedo, tengo un reflejado ahí en el dedo. Claro, genial. Nada, tenía la curiosidad de eso, ¿viste? Bien, entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Qué hablaron con Ricardo? ¿Para qué sirve? Recuerden hablarme porque no veo nada. Para optimizar, no sé, para saber a ver, lo que se me viene a la mente es decir que podemos así tener una elección más óptima con respecto a lo que tengamos que elegir. Fibra óptica, me dice alguien ahí. Ahí me acerqué al chat. ¿Fibra óptica? ¿Por qué fibra óptica, Corrado? Bueno, entonces ahora lo que tengo acá, voy a prender la luz para que lo vean, es un vidrio Pirex del horno de mi casa, al que le puse un poco de agua con tiza, con polvo de tiza nuevamente. Lo voy a mover un poquito para que se mezcle porque la tiza cae. Esto es un palito de brochet. Bajé la persiana para tener oscuridad. Y entonces, fíjense, a ver qué se ve acá adentro. Ahí se ve, se está moviendo el agua, está un poco molesto. Espera que se quede quieto el agua. Que tengo unas viajando en el agua, y de hecho se ve acá abajo como está siendo reflejado en el agua, y con el cuadernito podría ver que tengo el spot ahí de la salida. Entonces yo lo que voy a ir haciendo es ir aumentando el ángulo de incidencia. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se refleja todo de ambos lados, entonces se transmite la luz. Se refleja todo de ambos lados, ¿qué significa, Lara? Está bien, pero contame un poco. Que como llegaste al ángulo de transmisión total, se transmite sobre la superficie del agua, y cuando llega al fondo, entonces va como reflejándose a medida que va avanzando, Claro, como que yo se refleja en la superficie. Tengo un ángulo de reflexión, no sé si ven mi dedo, un ángulo de reflexión total acá. Como se refleja completamente, viaja para el otro lado, y tengo un ángulo de reflexión total acá, y después tengo otro acá, y si hacen un poco de esfuerzo, ven el cuarto ahí. Obviamente, cuanto más potente sea el láser, y si fíjense que si aumento el ángulo de incidencia, voy moviendo como se va moviendo la cantidad de máximos y mínimos que tengo. ¿Sí? Si yo ahora prendo y apago, lo que puedo hacer es decirle a alguien que está del otro lado alguna información, digo en código Morse, el código digital, en código binario, ¿no? Ceros y unos. Y este es el principio fundamental de la fibra óptica. Por ejemplo, ¿por qué? Porque estoy teniendo un medio que es el agua, ¿sí? Que está rodeado por arriba y por debajo de aire, de un medio menos denso. Entonces logro, ahí sí, hacer reflexión total interna. Eso significa que la logro que viaje a lo largo del
de esa capa. Entonces siempre necesito una capa de índice de refracción alto, que eso se lo llama núcleo en fibra óptica, y una cáscara de índice de refracción más bajo. A ver si ven lo que... Una pregunta, Luz. Sí. En el ejemplo de recién, que tenés la fuente con agua y incidís desde abajo y nada, se refleja, o sea, vas para arriba donde está el agua, donde tenés la interfaz que pasa del agua al aire. Si vos elegís un ángulo mayor que el crítico, está bien, se refleja completamente. Pero no podrías tener, cuando vuelve para abajo, tenés agua contra, bueno, vidrio o el material del que sea la fuente. ¿No Sí. podría pasar que tengas un material que con el ángulo con el que incidiste... ¿Podrías tener un vidrio de índice de refracción más bajo que el agua? ¿Eso me estás diciendo? Un material que haga que no se refleje todo, con el ángulo que sí se reflejó. Sí, tendrías que poner un vidrio de índice de refracción más bajo que el agua, y entonces ahí algo que lo sostenga de índice de refracción más bajo que el agua, en este caso. Okay. Un vidrio lleno de burbujas de aire, por ejemplo, repleto de burbujas de aire. Y que consigas un índice de refracción más bajo de esa manera. Y ahí entonces no vas a tener reflexión total en esa otra cara. Fíjense, si vamos a ponernos en detallistas, a ver si logro que vean esto. A ver. Que no se ve. No, háganlo en su casa. Pero no hay un punto ahí. Como el vidrio es grueso, hay una del agua pasa al vidrio, y el vidrio es el que me está haciendo de cara de reflexión total. ¿Sí? Ahí no sé si también se ve cómo se propaga en esa otra dirección. ¿Sí? Pero hay dos reflexiones. Pero no se ve así con la cámara. El segundo experimento para mostrarles es el siguiente. Tengo una tanza, yo no sé si la ven, pero hay una tanza agarrada acá. Es muy finita. Y recién se vio. Se ve. Hace un ratito estaba ahí prendido y se vio. Entonces, la tanza es un material con algún índice de refracción parecido al del vidrio, si quieren, la verdad que no tengo idea del índice de refracción, pero seguro que anda en 1.3, 1.4, ¿sí? Entonces yo lo que tengo acá es otro láser, y lo que voy a hacer, esta tanza está rodeada de aire. Entonces si yo logro hacer entrar el láser adentro de la tanza, y que entre en reflexión total adentro del material de la tanza, estoy logrando hacer que la luz ya no viaje en línea recta, sino que viaje con la curvatura que tiene la tanza. Entonces fíjense, que eso es lo que voy a intentar hacer ahora. Ahí. Que la luz está viajando, y si le ponen un poco de cariño a la distancia que tenemos, la punta de mi tanza sale luz. Estoy transportando información lumínica a través de una tanza común y corriente que ustedes pueden tener en su casa, y no viaja en línea recta, sino que está haciendo reflexión total interna en todas las caras de la tanza contra el aire. No sé si estás viendo el chat, Luz, pero están todos sorprendidos. No, no Sí. estoy viendo el chat. Bueno, no, sí, están todos sorprendidos. Bueno, el cuatrimestre pasado nos pasó la pandemia de golpe, y les decíamos en la clase que siempre hacíamos estos experimentos en el laboratorio. Pero no podíamos, y entonces le mostramos YouTubes. Este cuatrimestre me negué a hacer lo mismo, y me fui a la oficina, busqué mis láseres y mis pavadas, y decidí mostrárselos por el celular. Así que me alegro que les haya gustado. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro entonces el concepto de reflexión total versus reflexión total interna, y para qué sirve entonces. Estoy recorriendo el chat.
Claro, cuanto más potente, ahí veo el comentario de Corrado, cuanto más potente sea el láser, más se va a ver la trayectoria. Más reflexiones totales internas van a ver en el vidrio Pirex de su casa. ¿Está bien? Entonces, una que quise hacer y no me salió del todo bien y era muy enchastrosa y se las dejo para que la hagan ustedes y la muestren ustedes por fotos. No, la verde en general es más fuerte. Los láseres verdes son más fuertes y tengan cuidado con los láseres verdes. Porque los ojos tienen sensores y son más sensibles los sensores al verde que los sensores al rojo. Y ni les digo si se consiguen un UV, uno de los ojos que son medios violetas, también tengan cuidado porque van a lastimar. Yo quería mostrarles... Sí, disculpa. Esos láseres verdes, porque viste cuando vos apuntás al cielo, tipo, llega muy alto, pero ¿hasta dónde es el límite? ¿Qué significa hasta dónde es el límite? ¿El límite de distancia? O sea, el límite hasta dónde termina el láser. Es una cosa difícil de definir eso, ¿no? Va a depender mucho de tu láser y... En realidad vos estás reflejando todo el tiempo en el aire, digamos. No sé si cuán lejos llega. Llega muy lejos, sí, porque tiene una longitud de coherencia altísima, pero no te sabría decir. No sé si Milton tiene alguna info al respecto. Yo no te sabría decir cuán lejos llega. No, Claro, no. también depende de cómo esté el clima, ¿no? Por ahí hay nieve o hay nubes que están más abajo, depende de un montón de cosas. Bueno, el que me quedó por mostrarles, que quería hacerlo, pero los invito a hacer ustedes. Esperen que lo estoy buscando, tengo tantas pavadas abiertas, chicos, acá. Es este. Este experimento, que creo que Ricardo lo muestra, es reflexión total interna en agua. ¿Sí? Lo que tienen que agarrar es una botella de Coca-Cola, hacer un agujerito, justo a la altura de que tengan un láser, pongan el láser no agarrado con la mano, sino agarrado con algún tipo de... Esperen que dejé el láser prendido. Con algún tipo de soporte, ¿sí? Para que no le vibre, porque si no, no van a embocar nada. Tienen que hacer, fíjense cómo es el agujerito este, es bien prolijo, y no es muy chiquito, es bastante grandecito, ¿sí? Entonces yo lo voy a volver a intentar hacer más tranquila en casa porque ayer hacía revuelto de zapallitos y hacía el experimento al mismo tiempo y no... El revuelto de zapallitos salió bien, pero el experimento no me salió bien. Entonces, lo que hace este hombre es... Agarra un balde... No, habla mucho este tipo, no quiero todo, solo quiero la parte del balde. Agarra el balde. Adentro del balde pone glicerol. En vez de glicerol pueden poner agua. El glicerol tiene un índice de refracción más alto y entonces por eso se usa glicerol para que se vea mejor. Entonces, hace un agujero de este lado, fíjense que pone en un pie universal el lásercito. Ustedes no tienen un pie universal, pero de alguna manera se las van a ingeniar y esas son las cosas que quiero ver, cómo se ingenian para hacer esto. Y acá hace un agujerito muy prolijo al que le pone un tapón. ¿Sí? Ustedes en vez de un tapón, lo que pueden hacer, o ponen un tapón, si no usan la botella de agua, de Coca-Cola, y le sacan y le ponen la tapa para evitar que salga o no salga, o sí salga el agua. Entonces, cuando sale el agua, fíjense, el haz de luz apunta justo ahí, fíjense lo que pasa. Tienen un ángulo de reflexión total interna acá, un ángulo de reflexión total interna acá, un ángulo de reflexión total interna acá, todos me ven mi flechita, ¿no? ¿Sí? Que es lo que él justamente comenta a medida que pasa el video, muestra dónde están todos los ángulos de reflexión total interna. Obviamente esos ángulos van cambiando porque el agua va haciendo una curvatura diferente. Toma el índice de refracción del glicerol y el índice de refracción del aire y calcula cuál es el ángulo, y es exactamente el ángulo que logra medir en ese lugar, ¿sí? Después sigue el video y explica más sobre el tema, pero no es lo que más nos importa a nosotros. Yo quería que vean cómo viaja el haz de luz, y entonces uno lo que puede ver es en la punta del agua, la pileta de la cocina iluminada por el recorrido de la luz adentro del agua. Bien.
Entonces no nos queda otra que volver al PDF. Sí, Jerónimo, decime. Bien. Lo uno tiene son medios que no son perfectos, ¿no? Este acoplamiento es una reflexión total, pero no vas a conseguir algo del 100%. Igual vos estás viendo la luz acá adentro, si la ves es porque está dentro de un medio que es transparente, ¿sí? No obstante, hay pérdidas en estos puntos. Y hay shells, que se llaman core y shell. Hay shells especiales, de cristal fotónico, por ejemplo, para ayudar a que no haya pérdidas. Entonces, cuando no hay pérdidas, no hay pérdida de energía, o minimizamos la energía que se pierde en cada reflexión. Si no, fíjense que cada reflexión, como se ve acá también, cada reflexión tiene menos intensidad, si es reflexión total. ¿Cómo es que hay menos intensidad? Bueno, algo se pierde. Se pierde en esta cosa porque los medios no son perfectos, siempre tienen pérdidas y la condición no es perfecta. Y hay una onda acá muy chiquitita que se pierde y se va perdiendo energía. Si uno pone un shell de índice de refracción adecuado, más bajo, y que ayude a la reflexión total porque tiene un medio con muy bajas pérdidas y demás, estas reflexiones, una tras la otra, consigue que sean muchas. Uno de los desafíos más grandes es que uno va perdiendo energía en estas reflexiones y en algún momento tiene que amplificar para poder transmitir información durante kilómetros. Entonces, cuando uno quiere transmitir información, ese amplificador tendría que ser un amplificador óptico, pero resulta que no es tan fácil hacer amplificadores ópticos. Entonces, los amplificadores son electrónicos para fibras ópticas. Entonces, ahí uno pierde propiedades de la velocidad de la luz. ¿Sí? Todo un rubro de gente que se dedica a la optoelectrónica, dedicada a esto de los amplificadores ópticos. Bueno, esto también es una manguerita de acrílico y lo hace caminar. Acá es una barra de acrílico o vidrio y va viajando. ¿Está bien? Fíjense, ahí es un láser verde, es un láser potente. Bien. Fíjate por dónde se me va todo esto. Mercado Libre de láseres. Cómprense el láser común del chino y ya con eso tienen para jugar un rato. PDF, ¿dónde estás? Óptica geométrica. Bien, ahora les toca trabajar a ustedes, chicos. Ejercicio de la guía. Me voy a dar un ratito, así descanso un ratito. Claro, exactamente, el primero con el que jugué yo fue el de Láser Games de mi hijo mayor. Bien. Tenemos el siguiente problema. Tenemos un dado de algún material tipo vidrio, que no conocemos el índice de refracción N, en el cual incido con un ángulo phi, pero quiero que haya una reflexión total en la cara vertical. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué valores de phi voy a conseguir reflexión total en esta cara? El ejercicio no es difícil. Les pido que se sienten un ratito. Si quieren podemos volver a armar grupos, o si no, lo hacen entre ustedes así un ratito, 10 minutitos, y lo piensan. Y piensan qué ecuaciones tendrían que plantear para que una vez que pasa por esta cara y llega a esta cara, haya reflexión total en la segunda cara. Tiempo, minuto para ganar, ya.
¿No subió la guía del campus? Yo la subí. Me fijo, gracias. Ah, mira. No la subí. Me faltó apretar OK. Consulten cualquier cosa, que no... Ahora sí está la guía. Sí, aire, Lara. Dice, el rayo incide con ángulo phi sobre una superficie horizontal de un cubo de material transparente de índice n inmerso en aire. No pasa nada. No, solo el B. Es solo la digo. Qué bueno. Avisen cuando terminen, ¿eh?
Bueno, ¿cómo está el resto? Bien, bueno, volvamos entonces. ¿Qué hicieron? Cuéntenos. Yo usé la ley de Snell, no me acuerdo el nombre, pero INSAL. bueno, o sea, sabemos que incide con phi, y bueno, una parte se transmite y otra se refleja, y sabemos que la relación es el índice de refracción del aire por el seno de phi igual al índice de refracción del cubo, del cuadrado, del seno de gamma. Yo le llamé gamma al ángulo con el que sale. Ujú. Y después cuando llega a la cara vertical, te queda que, como querés que haya reflexión total, te va a quedar el índice del cubo, que vuelve a ser n, por el seno. Yo puse pi sobre 2 menos gamma porque es la relación que tiene. Y eso tiene que ser igual a 1. Porque cuando hay reflexión total te queda el seno del otro ángulo, tiene que ser igual a 1. Y bueno, haciendo unos despejes, me quedó que phi tiene que ser 90 grados. Pero No. Hay algún despeje, venías bien con el planteo, un despeje no. Tiene Pero- que depender de n. Exacto. No puede no depender de n. Ahí me di cuenta que me equivoqué en una cosa, así que lo estoy corrigiendo. ¿Alguien más quiere contar algo del planteo que hizo? Yo ahí liberé mi planteo. Bueno, entonces, siguiendo con la misma idea de lo que decía Emiliano, o Emilio, no me acuerdo quién me le hablaba, Emiliano. Yo llamé n' al medio de afuera, pero después le voy a poner que vale 1. Entonces, el medio incidente por el seno de ángulo incidente, que es este phi que queremos averiguar, tiene que ser igual en la primera cara, en la cara 1, a el índice de reflexión del cubo por el seno de tita T1, que es lo que llamó Emiliano gamma, y yo lo llamé seno de tita transmitido 1. Cuando este haz llega a esta cara, se vuelve a cumplir la ley de Snell, ¿sí? Y entonces tengo que el n, ahora incidente, es el n de adentro del cubo, por el seno de tita y 2, que es lo que llamé como el seno incidente, el segundo seno incidente. Y eso tiene que ser igual a n', que es el medio de afuera, por el seno de tita t2. Ahora me están pidiendo que haya reflexión total en esta cara. Entonces pido que tita t2, o sea, la salida, sea exactamente 90, y entonces este seno de tita t2 se me hace 1, en reflexión total, y además n' valía 1. Así que me queda que n por el seno de tita y 2 es igual a 1. Ahora, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Phi, tita t1 y tita y 2. Pero como bien dijo Emiliano, hay una relación entre el ángulo incidente del segundo y el primer transmitido, porque están adentro de un triángulo rectángulo. Entonces puedo decir que uno es 90 grados menos el otro. Así que, donde dice tita y 2, voy a reemplazarlo por 90 o pi sobre 2 menos tita t1. Y esto es exactamente un coseno. Y sé que tiene que valer 1 porque pedí reflexión total. me ¿Está bien? confundí la identidad del seno con la del coseno.
Puse seno por seno, coseno por coseno, en vez de seno por coseno, seno por Ok. coseno. Ahí está el tema entonces. Entonces, ¿cómo sigo esto? Tengo entonces la ecuación de n por el coseno de tita t1 igual a 1, y por otro lado tengo la primera ecuación. Ahora, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta y esta. Entonces lo que hago es elevar al cuadrado para sacarme de encima el tita t1. Elevo al cuadrado toda esta ecuación, elevo al cuadrado toda esta ecuación, y entonces me puedo despejar el seno de phi cuadrado. Podría despejar tita 1 de acá y meterlo acá, pero lo hice de otra manera. ¿Por qué no usamos radianes? Sí, puedes usar radianes todas las veces que quieras, solo simplemente usé grados porque es más tangible a la hora de pensar en incido con 38 grados, me resulta más, no sé, tangible que pensar en que hago un pi sobre 348, no sé. Entonces, por eso, pero está perfecto trabajar en radianes. Bueno, este es el nivel de ejercicios que estamos hablando. ¿Sí? Son ejercicios con algún tipo de trigonometría dentro, pero no son difíciles. Solo hay que pensar un poquito qué nos están pidiendo. ¿Sí? O al menos por ahora. Bueno, volvamos entonces un poco a los índices de refracción, para tocar el último tema de hoy. Hablamos de que los índices de refracción... ¿Alguien tiene una duda de lo que hicimos acá arriba? Yo, ¿por qué le pusiste que a n' es 1 solamente para que sea más fácil o...? Porque dice el enunciado que está inmerso en aire. Ah, ok, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Yo, disculpa, Luz, lo puedo Dale, Mar. preguntar. Es muy boba la pregunta, pero ¿por qué 90 menos el tita? ¿Acá? Ahí donde empezás el 3. Eso. Porque acá yo dije que este triángulo que está acá, que lo forman tita I2 y tita T1, es un triángulo rectángulo, porque esta es la normal y esta es la normal a un cubo que forma 90 grados. Ah, Entonces, bien, sí, sí. por suma de ángulos internos de un triángulo, eso tiene que valer 90. Bien, listo, ahí está. Sí, gracias ahí Facundo y Lara. Algo que no dije es que en todos los ejercicios que resolvamos, cuando diga aire, nosotros vamos a poner que el índice de refracción es 1. Porque tomar este 3 en la cuarta cifra después de la coma no nos va a cambiar los resultados y nos hace muy engorroso las cuentas. ¿Sí? Esta cifra acá atrás va a tener injerencia, va a tener relevancia en algún problema que a nosotros no nos va a preocupar en esta materia. ¿Sí? Cuando el aire se diferencia del vacío, no es algo que a nosotros en este caso nos está interesando. ¿Sí? Pero hay casos en donde esa cifra vale la pena considerarla. Entonces, hablando de índice de refracción, justamente volvemos al cuadrito que hoy más temprano había escrito sobre los diferentes índices de refracción. Pero como bien dijeron ustedes, hay algo que no fui rigurosa, ¿sí? Y que va a ser muy difícil poner todas las variables arriba de la mesa. Pero hay algo que tener en cuenta. El índice de refracción no es una constante. Y eso es lo que yo quiero que se lleven así como cuadrito para arriba del escritorio. El índice de refracción no es una constante. El índice de refracción depende de muchos parámetros. Por ejemplo, como bien dijeron hoy, la temperatura. No es lo mismo el índice de refracción de un material a 0 grados que a 100 grados. En particular, el agua es hielo y si no, es agua en hervor o a temperatura ambiente. Con lo cual, el índice de refracción también va a cambiar porque cambia el material. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera que el índice de refracción depende de la temperatura, también va a depender de la frecuencia a la que estoy iluminando ese material. Es decir, no va a ser lo mismo iluminar con verde que iluminar con amarillo que iluminar con rojo o con azul. ¿Está bien? Cada frecuencia está asociada a una longitud de onda y esa longitud de onda está asociada a un color.
¿Está bien? Típicamente 400 y pico, 430 es el azul, por el 500 anda el verde, y por el 680 anda el rojo. ¿Sí? El láser rojo es 682.3 nanómetros. Siempre que hablo así sin unidades, por lo general voy a estar hablando de nanómetros. Si no me preguntan en qué unidades estoy hablando. Entonces, recordemos estas clases de Ricardo y esto que hablamos un poco nosotros de medios dispersivos. ¿Qué es un medio dispersivo? Un medio dispersivo era cuando yo ponía un pulso en la cuerda y ese pulso estaba formado por un montón de frecuencias. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces, si cada frecuencia que conforma ese pulso triangular, supónganse, que tengo un pulso triangular, si cada frecuencia viaja a una velocidad distinta, ese pulso se va a ir desarmando, porque las frecuencias bajas van a viajar a una velocidad y las frecuencias altas van a viajar a otra. En los materiales pasa lo mismo. Si yo tengo un vidrio que responde diferente a las diferentes longitudes de onda, a los diferentes colores o a las diferentes frecuencias, entonces la velocidad de propagación del azul no va a ser la misma del rojo. Y entonces el índice de refracción tampoco va a ser constante. Y va a ser algo que depende de la longitud de onda. Por ejemplo, estas son medidas experimentales que hice yo misma, de índice de refracción de dos vidrios diferentes, ¿sí? Sintetizados por dos métodos diferentes, no importa, pero en donde se ve que el valor del índice de refracción no es el mismo con la longitud de onda. Y según qué vidrio, también va a cambiar el valor del índice de refracción. Entonces, si yo estoy, esto es UV, pero si yo estoy acá en 400 en el azul, no va a ser lo mismo que en 680 en el rojo. Y si estoy en el UV, ni les cuento. No está a 300, está calcinado 300, está a temperatura ambiente. Esto está a medida temperatura ambiente. El material fue llevado a 350 grados, se lo dejó enfriar. Se calcinó, primero es como un gel y se lo calcina, se lo pone duro a 350 grados. Bien. Esto va a tener consecuencias que vamos a ver ahora en un segundito. Pero además quería contarles que, por ejemplo, algo que no vamos a usar nosotros, pero que es importante saber, es que el índice de refracción puede ser complejo también. ¿Sí? Entonces, puede tener parte real dependiente de la longitud de onda y puede tener parte imaginaria dependiente de la longitud de onda. Y esa parte imaginaria, van a ver seguramente en teórica 1, representa absorciones. ¿Sí? Por ejemplo, los colorantes. O por ejemplo, en este caso, lo que ya es una titania, lo que se llama un dióxido de titanio, un óxido del metal titanio, que presenta una absorción en el UV. Según qué titanio estoy mirando, voy a tener que esa absorción del UV está un poquito corrida o no. Pero fíjense, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, la que se le suele llamar K, ¿sí? Y tengo una absorción del material a esa longitud de onda, que tiene que ver con el band gap del material y bla, 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 pero no importa eso ahora. ¿Está bien? De la misma manera que el índice de refracción puede ser imaginario o complejo, el índice de refracción puede ser una matriz, ¿sí? Y así uno puede ir agregando complejizaciones a quién es el índice de refracción. Entonces, hay materiales como el agua, donde uno va a decir, vale 1,33. Sí, fantástico. Vale 1,33, en todos nuestros ejercicios vale 1,33, y si a alguien les pregunta en la vida cuánto vale el índice de refracción del agua en el visible, van a decir que vale 1,33. Pero justamente fíjense el detalle que dije, en el visible. Si me voy a otras frecuencias, probablemente el índice de refracción o el análogo al índice de refracción no valga 1,33. ¿Está bien? Y así hay infinita cantidad de detalles. Si yo tengo agua confinada en nanoporos, por ejemplo, tampoco vale 1,33, pero no importa. Bien, entonces nos vamos a quedar con que depende de la longitud de onda por ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencia tiene que tenga esta dependencia con la longitud de onda? ¿Sí? Vengo a mi ley de Snell, y ahora ya no digo que voy a un medio, voy de aire, que es 1, y voy a ir a un medio que varía con la longitud de onda.
Entonces, como está dividiendo, fíjense que entonces el seno de θt, para un índice de refracción más alto en el azul, voy a tener un θt más chiquito. Y para el rojo, voy a tener entonces un θt más grande. Es decir, que si yo vengo con un frente de onda plano blanco, desde aire a algún medio que se da cuenta de esta dispersión, lo que voy a hacer es abrir mi espectro en la conformación de todos los colores del blanco, que son los colores del arco iris. ¿Sí? En todo ese continuo de colores que uno ve en el arco iris. ¿Sí? Existe particularmente, entonces, sistemas a los que se llaman sistemas dispersores de luz, sistemas en los que se busca específicamente que dispersar la luz como objetivo. Por ejemplo, cuando, ahí vamos al prisma, exactamente, cuando me hace falta un prisma dispersor de luz. Me hace falta un prisma dispersor de luz, por ejemplo, cuando yo quiero usar un espectrofotómetro. ¿Qué es un espectrofotómetro? Un espectrofotómetro es un instrumento que usamos en los laboratorios, y que usarán, creo que en Labo 4 o en Labo 5, que me permite saber si yo ilumino un objeto transparente, translúcido, ¿no?, con una luz blanca, cuánto del azul de esa luz blanca se transmite, cuánto del verde, cuánto del amarillo, cuánto del rojo. Me abre en todas las longitudes de onda, en todo ese continuo de longitudes de onda, y estudia exactamente cuánto se transmite para cada longitud de onda. Para poder abrir eso, el espectrofotómetro usa prismas. Y sensores, fotodiodos, lo que quieran, ¿no? Un montón de electrónica. Pero en particular, la parte óptica, una de las maneras es usando prismas. ¿Está bien? Entonces ahí vienen los prismas. Entonces fíjense que hay vidrios específicos, por ejemplo el de borosilicato, o lo que se llama vidrios de Crown, que tienen diferentes índices de refracción. Fíjense que es una diferencia bastante importante, o al menos es importante, sepan que esta diferencia en la décima es importante, en lo que se llaman las líneas. La línea F, la línea D, la línea C son las líneas que los ópticos les llaman al azul, al amarillo y al rojo. Para identificar cuánto vale el índice de refracción para cada rango de longitud de onda. Es decir, en vez de decir cuánto vale el azul, le preguntan cuánto vale la línea F. No importa, es el nombre que lleva, ¿sí? Por ejemplo, la gente que se dedica a óptica de los lentes, de los anteojos y demás, usan estas cosas. Justamente para evitarlo, ¿no? Porque yo no quiero que pase eso cuando estoy usando un anteojo y que me separen los colores. Bien. Entonces, ¿qué es un prisma? Un prisma es un cuerpo delimitado por dos caras no paralelas, porque son planas. Gano con esto, gano hacer una optimización de la ley de Snell, porque separo acá, y luego a cada componente, a la roja, la amarilla, la verde, la azul, la vuelvo a separar. ¿Sí? Entonces, con eso gano. Bueno, y es utilizado tanto como conjunto con polarizadores o interferómetros para hacer dispersión de luz. Y acá viene la cuenta de Paulina, la favorita de Paulina de toda la materia, que es cómo es que se calcula el ángulo de desviación del prisma. Y el asunto es el siguiente. Entonces yo tengo un prisma. Tengo una incidencia en ese prisma en la cara de la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a tener que definir, en 2 minutos vas a ver por qué lo odio, Lara. Vamos a tener que definir convenciones de cómo entendemos las cosas. La luz va a viajar de izquierda a derecha. Siempre para nosotros, la clase hoy, la próxima y la próxima, la luz va a viajar de izquierda a derecha. Y vamos a definir otras convenciones como que los ángulos se van a medir desde la normal hacia el rayo, que fue lo que dijimos hace un rato para la ley de Snell, y que si el ángulo es positivo, va a ser cuando el ángulo es antihorario, por ejemplo, θi1, y va a ser negativo si es horario, por ejemplo, θt2. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, θt2 o θi2, o delta. ¿Quién es delta? Delta es el ángulo de desviación, es el ángulo que voy a buscar ahora.
¿Por qué es el ángulo que voy a buscar? Porque fíjense que es el ángulo que forma el incidente con la salida, con el transmitido de todo el prisma. Ese ángulo, yo no sé si ustedes ven lo que yo estoy marcando. Acá. Sí, sí, se ve. Ese es el ángulo que yo voy a buscar. ¿Quién es delta? Entonces acá voy a hacer de vuelta el dibujito para hacerlo con colores. Y voy a empezar a decir, bueno, ¿quién es delta? Delta es este ángulo A, que es la proyección del ángulo θ T1, más el ángulo B. Pero fíjense que lo pongo en módulo. ¿Por qué lo pongo en módulo? Porque ahora tengo que definir para qué lado giran esos ángulos. Entonces, delta es negativo por ser horario, mientras que, entonces, perdón, A es negativo, B, ay Dios, B es negativo por ser horario, mientras que A es positivo por ser antihorario. Y delta también es negativo. Y ahí pongo todos los signos. Y me queda ahí bien definido delta como B menos A. ¿Está bien? ¿Quién es B entonces? Ahora tengo que buscar quién es B. Bueno, B es θ T2, que es este ángulo que está acá, medido desde su normal. Esta que está acá es la normal. Y este es θ T2, que se mide desde la normal hacia el rayo, menos θ2, que es este pedacito que me quiero sacar de encima. Este que está acá me lo quiere sacar de encima. Eso es B. Y ahí ya le puse todos los signos, todo. Ustedes después chequen que yo puse bien las cosas. A, lo mismo, va a ser θ1, que es todo esto que está acá, pero le quiero sacar este pedazo que está acá, que es θ T1. Y entonces delta me queda definido como la suma de esas dos restas. Bien, tengo un montón de incógnitas, porque son un montón de ángulos que están adentro, que a mí no me interesan. Yo no quiero saber cuánto vale θ T1, θ I2, θ... Yo lo único que sé es θ I2, y con suerte sé θ T2. ¿Sí? Y el índice de refracción del prisma. Pero sé algo más. Sé el ángulo del prisma. Este ángulo alfa, que es el ángulo del prisma. ¿Y de qué me va a servir ese ángulo? Si miran el dibujito que está arriba, por ejemplo, este ángulo, este ángulo, o el polígono A, C, D, B, es un polígono que en realidad tiene dos ángulos rectos acá, este y este, porque están formados por la normal y la interfaz, que sí o sí por definición son rectos. Entonces lo que llevo a la conclusión es que el ángulo este es 180 menos alfa. ¿Sí? Después ustedes vuelvan a ver toda la clase y hacen las cuentitas despacito, pero yo las dejo grabadas, así lo ven. Entonces me queda un triangulito, que es este que está acá, que tiene un dato propio del prisma y los dos ángulos internos estos. Otra vez escribo todo en módulo, le pongo los signos que correspondan, y me queda que alfa queda definido, o mejor dicho, que los ángulos internos de ese triángulo quedan definidos en función del ángulo del prisma. Y estos ángulos que están acá son los que aparecen acá. Entonces puedo poner que eso vale alfa. Ya me saqué un par de problemas de encima. Y ahora voy a una parte que tienen que trabajarla ustedes, porque es muy larga y son cuentas sencillas, pero la parte de trigonometría, esta era la más complicada, es usar Snell en cada una de las caras para poder llegar a una expresión que me saque a θ T2 de acá, ¿sí? Y solo me queda en función de alfa, que es el ángulo del prisma, y θ I1, que es datos, son los datos. O sea, yo quiero datos acá, no quiero incógnitas. Cuando hacen toda esa cuenta, llegan a que el ángulo de desviación mínima, el ángulo de desviación por ahora, este que está acá, vale todo esto. Donde depende del medio del prisma y del medio externo. Si se fijan en el Hedge, que es la nueva bibliografía recomendada, si quieren, de la materia,
¿sí? No me acuerdo si la T va antes o después, Milton, Paulina, por ahí me pueden corregir. Nunca me acuerdo si es Hetch o Hetcht. Ah, me parecía que estaba la T mal. Ahí está. Ah, no, Paulina, ¿me hiciste corregir todo? Me parece que sí, vale. Yo no sabía, pero lo googleé recién y al final la T. No, le pifié. ¿Sabes que siempre lo dudo? Siempre que escribo esto, digo, ¿cómo me escribe? Bueno, entonces, volvamos a lo que estaba. Hedge. Ahí está. El hedge tiene la expresión para cuando afuera hay aire, ¿sí? Entonces este N', que yo llamé acá, es aire, y vale 1. Van a encontrar que en todos lados hay un 1, ¿sí? Bien. Sí, ese libro, que está en el Stufis y está en todos lados. De hecho tiene una versión en castellano, si no me equivoco, pero no me acuerdo si era Berkeley o el hedge el que estaba en castellano. Bien. Sí, creo que Ahora, en Stuffy seguro están los dos, igual. Sí, están los dos, ¿no? Que no me acuerdo si está en castellano o no. Bien. Entonces, ¿qué pasa si uno grafica esto? Porque la verdad que a mí esto no me dice nada. Así, como expresión, no me dice nada más que fea. Entonces, lo que voy y la grafico. La grafico, más que yo, la graficó el hedge, porque yo la robé del hedge. Y lo que veo es que tiene una forma así media parabólica y que tiene un mínimo. Entonces digo, bueno, ¿cuál es este mínimo? Y este mínimo surge cuando θ1 y θt2 son iguales, es decir, cuando ese prisma es un prisma isósceles. Y exactamente lo que sucede es que el rayo atraviesa pasando por la base. Y pueden probar que entonces ahí vale alfa sobre 2, el θt1, y que uno puede averiguar el delta mínimo ahora, ¿sí? Y expresarlo en función de los n's y el alfa, porque ahora desaparece quién es el ángulo de incidencia, ¿sí? Porque justamente es el ángulo correspondiente al delta mínimo. Y ya queda la expresión un poco más bonita del seno de algo sobre algo, ¿sí? Y podemos usar algo que vamos a usar mucho en esta segunda parte de la materia, que es básicamente por eso que está toda esta demostración, que es que si yo tengo un prisma muy delgado, o sea que este alfa es terriblemente pequeño, y cuando digo menor a 1, ¿sí? O sea, es casi una cuña, ¿sí? En vez de ser una lámina de caras paralelas, es una cuña. Entonces, yo puedo decir que todo este seno se parece a su argumento, misma aproximación que usamos en toda la primera parte de la materia, y el delta mínimo simplemente es el ángulo del prisma por el n del prisma menos 1. Y tengo una expresión bella para esto. Y esto es lo que vamos a usar. ¿Está bien? Este es el ángulo de desviación mínima de un prisma. ¿Cuánto es lo, básicamente, dicho de otra manera, cuánto es lo mínimo que puede dispersar un prisma de ángulo muy pequeño? Muy pequeño. Eso es lo mínimo que puede dispersar. Menos que eso, no. ¿Está bien? Esto lo vamos a usar porque no va a ser lo mismo para nosotros trabajar con lo que llamamos láminas de caras paralelas, que es que esta cara sea paralela a esta, y esto tenga un índice de vidrio, por ejemplo, que trabajar con algo muy parecido, pero que sea tipo cuña. Y eso lo podemos representar como un triangulito, como un prismita. ¿Sí? Y lo vamos a usar en interferencia y en difracción. Creo, no sé si en algún lado más. Bueno. Esos son los... Esa es la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Siempre nosotros vamos a usar solo alfas chicos. O sea, lo que es importante es que sepan de dónde sale la expresión de que el ángulo de desviación mínima de un prisma es alfa por n menos 1. Hay que digerirlo.
Sí, es una clase con mucha información. Hoy es martes, ¿no? Hoy es viernes. ¿Qué día es hoy, chicos? Hoy es viernes. El martes empezamos la guía 3B. Lo que me gustaría es que, lo que nos gustaría es que para la clase que viene hayan hecho varios de estos ejercicios, sobre todo los que refieren a láminas delgadas, ¿sí? Y ley de Ibsal, para entender un poco cuáles son los parámetros que estamos manejando, porque cuando ahora vamos a ver dioptras y espejos, la ley de Snell es lo primero que va a aparecer, digamos, y con lo que vamos a tener que trabajar. Entonces, está bueno que vean esto, que piensen, que entiendan qué es una lámina de caras paralelas, qué diferencia hay entre una lámina de caras paralelas y un prisma, cuándo uno tiene reflexión total. Bueno, acá hay un ejercicio de guías de onda, que es de fibra óptica, perdón. Ah, quiero hacer una aclaración que vi después, mientras ustedes hacían el ejercicio de fibras ópticas. La fibra óptica de internet no funciona en el visible. Es de, si no me equivoco, es de 1550 Milton, ¿vos sabés? No, ni idea. Nunca me metí a ver esos números. Estoy casi segura que es otra longitud de onda. Pero a mí me suena también que no es visible. Estoy casi segura que es 1550. Pero bueno. Modifiqué la guía 3A, modifiqué el ejercicio este de la guía de ondas, que tenía un errorcito en los parámetros. Decía alfa A y era alfa M, y modifiqué eso que estaba mal. Después no modifiqué nada más. Los tres, acá dice que los tres más usados son 850, 1300 y 1550 nanómetros. A ver, me sonaba el No sé 1500. cuál usar en Argentina, o cuál usar acá en empresa. No sé, pero no es visible, eso es lo que quería aclarar. Y cuando no es visible, las cosas se ponen mucho más cómodas para trabajar. Bueno, me alegro que les haya gustado. Quiero ver experimentos ahora, ¿eh?